¿Es posible suspender los derechos fundamentales y las libertades públicas? ¿Cómo se hace? ¿En qué consisten los estados de alarma, excepción y sitio? Si has llegado hasta aquí es porque necesitas ya una respuesta a todas estas preguntas y muchas más. Y estás en el sitio adecuado, porque estás en Derecho Virtual. ¡Empezamos! Lo primero que tienes que saber es que los derechos fundamentales no son ilimitados, sino que se permite su suspensión en circunstancias determinadas. La suspensión, como su propio nombre indica, supone la cesación temporal de todo o parte de un derecho. El capítulo 5 del título primero de la Constitución se titula precisamente Suspensión de los derechos y libertades y está formado únicamente por el artículo 55, que establece que se pueden suspender derechos fundamentales por medio de los estados de excepción y sitio. Y veremos ahora unos minutos por qué no se habla aquí del famoso estado de alarma. Por otro lado, el artículo 116.1 de la Constitución establece que una ley orgánica regularía tales estados. Esta ley es la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, en la que se prevén los supuestos de suspensión general de derechos fundamentales. Hay que decir que además de esta suspensión, también cabe la suspensión individual, y es que la Constitución prevé que una ley orgánica pueda determinar la forma y los casos en los que, de forma individual, y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan ser suspendidos para personas determinadas y en relación con las investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas, los derechos del detenido a ser puesto a disposición judicial en 72 horas y los derechos a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. En desarrollo de este precepto se han dictado diversas leyes antiterroristas que en la actualidad han sido incorporadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por eso hoy, por ejemplo, es factible que la duración máxima de la detención en el caso de yihadistas se pueda prorrogar 48 horas a las 72 que normalmente se permiten. Dicho esto, ahora sí, veamos cómo se regula cada uno de los estados de crisis, en qué consisten y cómo se declaran. Iremos de menos a más grave. Primero analizaremos el estado de alarma, luego el de excepción y por último el estado de sitio. El estado de alarma está previsto para 4 circunstancias diferentes. En primer lugar, catástrofe, calamidades o desgracias públicas. En segundo lugar, crisis sanitarias. En tercer lugar, paralización de servicios públicos esenciales, es decir, cuando no se puedan garantizar. Y por último, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. El ejemplo perfecto de estado de alarma y el que todos tenemos en mente es el de la reciente pandemia que hemos vivido. Como recordarás, cuando llegó la pandemia del COVID-19, se declaró el estado de alarma debido a que la situación en España en aquel momento se encuadraba en uno de estos supuestos. Por supuesto, sería el de crisis sanitaria. ¿Y cómo se declaró? La declaración corresponde al gobierno, a iniciativa propia o del presidente de la comunidad autónoma que se viera afectada por una de estas circunstancias. El acuerdo debe adoptarse mediante decreto del Consejo de Ministros y el plazo máximo de duración es de 15 días. ¿Y qué pasa cuando se quiere prolongar el tiempo? Esto también ocurrió con el primer estado de alarma de la pandemia en 2020. Lo que pasó es que transcurrido el plazo de estos primeros 15 días, se prorrogó con autorización expresa del Congreso de los Diputados. ¿Y qué supone el estado de alarma? Cuidado en este punto, porque como también recordarás aquí, en el primer estado de alarma nos confinaron, es decir, nos privaron de derechos fundamentales como la libertad de circulación o de reunión. Pensarás entonces que esto es una de las cosas que suceden con la declaración de este estado. Pero lo cierto es que no, porque en cuanto a sus efectos, el estado de alarma no supone propiamente una suspensión del ejercicio de derechos fundamentales. Sí que se pueden realizar limitaciones, por ejemplo, intervenciones en la actividad económica, supeditar el ejercicio de derechos a alguna autorización, pero no una suspensión propiamente dicha. Para ello, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, se tendría que haber optado por la declaración de un estado de excepción, y vamos a examinar en detalle lo que supone este último. El estado de excepción está previsto como instrumento de reacción frente a crisis que generan alteraciones graves del orden público interno. La Ley Orgánica 4/81 no establece específicamente los supuestos en que puede decretarse este estado, limitándose a exigir que exista una grave alteración del orden público, sin que sea posible restablecer y mantener este mediante el ejercicio de potestades ordinarias. Por lo tanto, la crisis sanitaria del COVID-19 podría haberse considerado como una grave alteración del orden público, que con el funcionamiento normal de nuestras instituciones no podía resolverse.
En situaciones normales, por ejemplo, la policía no puede impedir que la gente salga a la calle. ¿Y cómo se declara este estado de excepción? Pues es otra de las grandes diferencias con el estado de alarma, porque aquí la iniciativa para decretarlo sigue correspondiendo al gobierno, pero con autorización del Congreso de los Diputados. En otras palabras, a diferencia del estado de alarma, donde si recuerdas la autorización del Congreso de Diputados solo se necesitaba para la prórroga, en el de excepción también se necesita para su declaración. Además, en el estado de excepción no se limita temporalmente su duración inicial, puede durar lo que se estime oportuno, mientras que en la alarma, como hemos dicho, es de 15 días. En la solicitud de autorización que hace el gobierno al Congreso de los Diputados han de figurar los efectos, medidas a adoptar, ámbito territorial, temporal y cuantía máxima de las sanciones que puedan imponerse. El Congreso también puede introducir modificaciones para otorgar la autorización. Una vez obtenida, el estado de excepción se declara mediante decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Posteriormente, cualquier modificación que quiera introducirse ha de seguir este mismo procedimiento. Pasamos entonces a ver los efectos que supone este estado de excepción. Y es que durante este estado sí se pueden suspender los siguientes derechos. En primer lugar, los derechos de libertad y seguridad personal, del artículo 17 de la Constitución. Muy importante que sepas que salvo los derechos a ser informado de los derechos del detenido y de las razones de la detención, así como la asistencia de abogado. Por ejemplo, en el estado de excepción, si te detienen, esta detención puede durar hasta 10 días. En segundo lugar, también se pueden suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, la policía puede entrar en tu casa sin previa autorización judicial. En tercer lugar, las libertades de residencia y circulación interior y exterior, del artículo 19 de la Constitución. Esto sería a lo que hacía referencia el Tribunal Constitucional cuando dijo que el confinamiento de la pandemia tenía que haberse encuadrado en el estado de excepción, y no en el estado de alarma como se ha hecho. En cuarto lugar, las libertades de expresión y de información, así como la prohibición de secuestro de medios de comunicación. Por ejemplo, podría haberse secuestrado una publicación de un periódico como El País con un discurso antivacunas si se considerara necesario. En quinto lugar, los derechos de reunión y manifestación del artículo 21 de la Constitución. La pandemia sería un ejemplo perfecto de a qué nos referimos, porque recordarás que no nos dejaban reunirnos, o al menos no nos dejaban reunirnos más de X personas. Con ello se nos estaba quitando el derecho de reunión. También en la pandemia se prohibieron numerosas manifestaciones por el peligro de contagio. Y por último, el derecho de huelga y conflicto colectivo, porque su ejercicio puede prohibirse. Como puedes ver, el estado de excepción sí que permite la suspensión general de los derechos, a diferencia de lo que ocurría con la alarma. Pasemos entonces a explicar el único estado de crisis que nos queda por explicar, el estado de sitio. Su finalidad es reaccionar frente a crisis que implican un atentado directo contra la identidad misma del Estado y de su ordenamiento. La Ley Orgánica 4/81 establece la posibilidad de decretar el estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. El estado de sitio es como un estado de guerra, para que me entiendas. Por ejemplo, si hubiera una nueva guerra civil española o los franceses nos invadieran, se decretaría el estado de sitio. Pero, ¿cómo se decreta? Lo declara el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de sus miembros, a propuesta del gobierno. Como ves, esto ya es una gran diferencia con los anteriores, que eran declarados por el gobierno de España. En la declaración tiene que fijarse el alcance temporal, territorial y material. Al igual que en el estado de excepción, puede durar tanto como exija la situación de crisis, debiendo en todo caso respetarse los plazos fijados en la propia declaración, de manera que si expiran, ha de renovarse. Si las circunstancias que motivaron la declaración desaparecen antes, la Cámara puede levantar la declaración del estado de sitio. Las medidas que pueden adoptarse en relación con los derechos fundamentales son las mismas previstas para el estado de excepción. La única diferencia es que se añade la posibilidad de suspender las garantías del detenido previstas en el artículo 17.3 de la Constitución, es decir, la información de los derechos y las razones de detención, así como la asistencia letrada durante las diligencias policiales y judiciales. Por ejemplo, en caso de invasión francesa, podría detenerse a un militar francés sin informarle el porqué de su detención ni de sus derechos y sin proporcionarle un abogado durante las diligencias que haga la policía o el órgano judicial.
Y con esto terminamos la explicación sobre la suspensión de los derechos fundamentales y los estados de alarma, excepción y sitio. Espero que te haya quedado todo muy claro. Y por último vamos a hacer un rápido resumen para que todas estas ideas que hemos visto se fijen en tu mente. Tienes que saber que los derechos fundamentales y las libertades públicas se pueden suspender. Tenemos por una parte la suspensión individual para personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas. Y por otra parte tenemos la suspensión general, que se hace por medio de los estados de alarma, excepción y sitio. Básicamente, la diferencia que existe entre los tres son los derechos y libertades que suspenden y el proceso a seguir. El estado de alarma se decreta por el gobierno, pero para su prórroga se necesita una autorización del Congreso de los Diputados. Y en ese caso no se produce una verdadera suspensión de derechos. Por otra parte, el estado de excepción se decreta por el gobierno, pero con autorización expresa del Congreso de los Diputados. Y en este caso sí que estamos hablando de una suspensión de derechos fundamentales. Y por último tenemos el estado de sitio, que se declara por el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta, y supone la suspensión de derechos ya prevista en el estado de excepción, al que se añade en la información de derechos al detenido, las razones de su detención y la asistencia letrada. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres más vídeos como este, tienes en nuestro canal un montón de ellos sobre conceptos de derecho, tanto derecho procesal como civil, penal, de todas las materias. Y quiero que sepas que solo durante esta semana tienes una prueba gratuita para probar todos nuestros cursos. Te la dejamos abajo en el link de la descripción. Hasta la próxima.